¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video de siciliano en su taller, en este caso desde un domicilio. Me llama una clienta por un tema que sospechaba que podía estar pasando, pero no tenía certezas, dado que dice que cuando estaba en la cocina es chiquita, es una división del comedor. Notarán que el departamento está medio vacío porque, bueno, finalmente decidió irse. Pero bueno, al margen de eso, me llamó porque dice que cuando estaba en la cocina es como que le daba dolor de cabeza, náuseas. Esto que les estoy comentando es real. Así que bueno, nada, evidentemente o había una pérdida de gas, que me dijo que no sentía olor a gas, que lo conoce claramente, o había una mala combustión de un artefacto. Así que bueno, vine, me puse a mirar un poco, no hay demasiado para mirar, está el termo, está la cocina combustiona bien, las llamas son color azul, celeste, como debe ser. Bueno, entonces ya había que mirar un poco el termo. Comencé haciendo un par de pruebas, un par de controles de llama, de color. Bueno, yo también comencé a sentir, no los mareos, pero comencé a darme cuenta dónde estaba el problema. Dado que el problema de acá, el problema cuando consiste en este tema, no tiene olor, es imperceptible a través de los sentidos. Y estoy hablando del monóxido de carbono. El monóxido de carbono es muy peligroso. Bueno, el que instaló este termotanque, créanme que es un tipo bastante ignorante de algunas cuestiones. Por ejemplo, de lo peligroso que es el monóxido de carbono en ambientes no ventilados. Bueno, cualquiera dirá, Tano, está mal, está muy mal, pero ahí tiene el agujero para el tiraje. De última, los gases chocan, rebotan y se van. Bueno, espero que se pueda apreciar que este agujero no va a ningún lado. O sea, quedan los gases acá adentro de la cocina. Así que bueno, no ocurrió una tragedia de casualidad. O sea, el dueño de este departamento yo no lo conozco. Sí, me pidieron que haga un informe, dado que bueno, el próximo inquilino que venga va a correr con la misma suerte. El tema de monóxido de carbono hay que tener mucho cuidado porque verdaderamente mata gente. Es mejor sentir olor a gas, percibir olor a gas, bueno, que haya un problema de estos. El tiraje no está conectado, y si estuviese conectado no iría a ningún lado porque, como les mostré, no tiene salida. La persona que instaló este termo vino, lo colgó, no pudo justificar el agujero con el tiraje, que repito, no tendría demasiado sentido, pero bueno, lo que yo hubiese hecho es conectarlo, porque si se fijan la diferencia es bastante, es bastante, no es que está ahí nomás. Pero bueno, mediante un fuelle corrugado, agrandando un poco el agujero, se podría haber conectado. Y lo que hubiese hecho es confeccionar, vamos a hacer un poquito de confeccionar una rejilla de ventilación ahí. En el mejor de los casos una rejilla, si no, lo ideal sería un pedazo de caño que salga de costado y que remate a los cuatro vientos. Pero bueno, con la rejilla ya estaría bárbaro, ya estaría ventilando, ya estaría expulsando los gases de combustión y no habría ningún problema. La cocina es verdaderamente chica, esto era un solo ambiente y decidieron hacer esta pared que es Durlock, no sé por qué, pero bueno, quedó este espacio para cocinar. Y si por ahí no quería que los olores a comida
vayan al comedor, al cerrar la puerta, esto se transforma en un ambiente muy chico, con dimensiones reducidas, con un termo, no digo de alta recuperación, pero con buen poder de llama, y los gases expulsados al ambiente, verdaderamente se tornaba difícil respirar. Así que bueno, tengan en cuenta eso, la importancia de las ventilaciones y la importancia, por sobre todas las cosas, de los tirajes de expulsión de gases. Les mando un saludo.